Somos el grupo número 5 y le vamos a hablar sobre la crisis de balanza de pagos, tercera generación. Somos estudiantes de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, específicamente de la Facultad de Ciencias Económicas, en la carrera de Comercio Exterior y Negocios Internacionales. El grupo está conformado por Walter Andrés Martínez Aveiga, María Lisset Anchundia López, José María Parrales Sánchez y Ana Patricia Peñarrita. El docente de esta materia es el economista Ernesto Rodolfo Cano Mure. La materia es Finanzas Internacionales. Estamos en sexto semestre B. Y vamos. Crisis de la balanza de pagos de tercera generación. Estas se denominan recurrentes durante la vigencia del sistema monetario internacional con base en el patrón oro estándar. Se describe como una situación donde la confianza en la paridad fija el desaparecido llevando modelos de tercera generación o empíricos. Surgió ante la incapacidad de los modelos de las dos primeras generaciones para explicar la crisis de la segunda mitad de los años 90. La definición de la tercera generación no es universalmente aceptada, mientras que algunos autores definen a los modelos de tercera generación para modelar las crisis gemelas y a los dos de la cuarta generación para moldear las crisis trillizas. Uno de los primeros modelos teóricos y el más significativo fue el de Krugman. Autores de modelos de tercera generación: Gabriela Kaminsky y Carmen Rayard incursionaron en esta nueva línea. Ellas tratan de cubrir el espacio y los modelos de primera y segunda generación en torno a no prestar atención a la presencia de las crisis bancarias, la falta de adecuación en la explicación de las últimas crisis ante la teoría existente, como sucedió con los fallos de las teorías de la primera generación, con las crisis de Chile en el año 1982 y Europa en 1992 hasta el año 1993. Estas encontraron explicación en los modelos de la segunda generación desarrollados por Oxford en el año 1994. Estudio de las 76 crisis cambiarias y de 26 bancarias por parte de los autores del modelo de tercera generación. Primero, los años 70 y los años 80. En los años 70 se estudian los conductos comunes de ambas crisis. Su análisis arroja que no existen nexos aparentes entre la crisis de balance de pagos y bancarias en la década de los 70. En la década de los 80, siguiendo la liberación de los mercados financieros, en muchas partes del mundo las crisis comenzaron a mostrar nexos. Los conductos entre ambas parten de que el comienzo de problemas en el sector bancario. Segundo, mientras que la crisis bancaria en ocasiones preceden de crisis de balanzas de pagos, no son necesariamente la causa inmediata de la crisis cambiaria, incluso en los casos de un débil sistema bancario. Se pone a fin un deficiente régimen cambiario. Los resultados apuntan a causas comunes, identificar cuál de los problemas y cambios bancarios aparecerá primero. Básicamente es circunstancial. Tercero, los resultados muestran que las crisis son típicamente precedidas por fundamentos económicos débiles y deteriorados. Los resultados muestran que las crisis son típicamente precedidas por fundamentos económicos débiles y deteriorados. Más los ataques especulativos pueden y ocurren en el momento que el mercado lo disponga en función de las posibles utilidades, dependiendo de hasta dónde está dispuesto a defender el Banco Central su moneda. Como cuarto, tenemos los resultados de Kaminsky y Reinhardt. En este campo apuntan a que la probabilidad de que una economía incurra en una crisis cambiaria aumenta cuando ésta ha padecido una crisis bancaria. Comparan los episodios en los que las crisis bancarias y cambiarias ocurrieron el unísono, es decir, la frecuencia de ambas partes como intervalo.
Como otro punto tenemos que se encuentra para la crisis gemelas, los fundamentos económicos apuntaban a ser peores. Las economías eran considerablemente más fáciles, ocasionando que ambas crisis se manifestaran en forma más severa. Crisis cambiaria de tercera generación. Después del estallido de la crisis cambiaria financiera del sureste asiático, en 1997, muchos analistas destacaron que los conceptos y modelos vigentes en aquel momento no se ajustaban a la dinámica de la crisis y fallaban a la hora de interpretar los datos, y así de la misma manera que la crisis del mecanismo del sistema monetario europeo en 1992 y la posterior crisis de México a finales de 1994. Esto pusieron entre dicho los modelos clásicos, es decir, que la crisis asiática cuestionaba el poder explicativo de los modelos de la segunda generación. Este modelo de tercera generación constituye, en primera instancia, un enfoque de síntesis que intenta combinar las características más relevantes de la primera y la segunda generación para explicar las causas de la crisis asiática de 1997. Sin embargo, la evolución de esta nueva ola de modelos estaba configurada a una tercera generación, con una identidad propia que se distingue de los esquemas anteriores y los aspectos esenciales del mismo. Como primer punto, podemos decir que la crisis cambiaria y financiera se analiza como fenómenos interrelacionados. De hecho, el ataque especulativo contra la moneda nacional y la depreciación fue posterior y a más un síntoma que un aspecto fundamental de la estimación de una crisis financiera. He aquí el mecanismo que desencadena la salida de capitales de la misma. Como segundo enfoque, podemos decir que las características distintivas y la vulnerabilidad de las economías a este tipo de pánico, se podría decir modelo económico, y a su vez estar estrechamente relacionada con la hipótesis del pecado original. En la lógica de los modelos de la balanza de pago de tercera generación, existen tres modelos de crisis que están basados en el riesgo moral, la bancarrota y los problemas de balance. El riesgo moral se considera que existe un riesgo moral cuando un agente económico se encuentra asegurado, lo que este anima a adoptar políticas riesgosas que también se dan cuando existe un favoritismo de parte del gobierno hacia ciertas empresas o bancos. En el modelo de crisis basado en la bancarrota, la crisis se genera por la propia dinámica de funcionamiento del sistema crediticio, de la economía en el caso de los bancos comerciales. El modelo de bancarrota es cuando se afecta negativamente a la economía de un país y se pueden ver multiplicados cuando el proceso de huida de capitales precipita el hundimiento del sistema bancario. Los problemas de balance es cuando intentan explicar la crisis a partir de una salida precipitada de capitales, que pone en evidencia la fragilidad financiera del país ante una situación. Esto se da cuando el endeudamiento excesivo en moneda extranjera está asociada muy a menudo con la presencia de sistemas de tipo de cambio fijo. En las teorías de contacto financiero se da tras la aparición de una mala noticia referida a una entidad financiera o a un mercado o un país, que surgen de efectos adversos en otras entidades financieras, mercados o países. Se define el contagio como un incremento de correlación entre mercados sobre los fundamentos económicos. Se dice que en solo 8 años hubieron 6 crisis mayores en los siguientes países. En México fue de 1994 a 1995, el sureste asiático en el año 1997, Rusia 1998, Brasil 1999, Turquía en el año 2001 y Argentina del año 2001 al 2002. El Banco Mundial se definen de tres formas en el aspecto de contagio. La primera, que es la transmisión cruzada, la transmisión de perturbaciones y la teoría de todas. La definición en la transmisión cruzada es que se da cuando existen choques entre países, es decir, solo se considera como un contagio de hecho en la transmisión del shock. La segunda definición más restrictiva es que el contagio es la transmisión de perturbaciones a otros países. Esta definición se refiere generalmente como acceso del movimiento comúnmente, que se explica por el comportamiento,
y que incluye el hecho de que no debe existir relaciones entre dos mercados. La teoría de todas es el contagio que produce cuando las correlaciones entre dos o más países aumentan durante tiempos de crisis, en relación de las correlaciones medidas de tiempo. En esta última definición, solo puede haber contagio si se observa un incremento de la relación de dos mercados o países de un periodo específico, y luego se puede disminuir el estado original.